desde qué provincia o país nos acompañan, especialmente los que están fuera, que nos digan en qué país están. Y también si nos dicen en el chat desde el inicio de la pandemia si han leído la Constitución. Voy a ponerlo antes de seguir hablando porque quiero poner esa pregunta en, en el chat de Zoom. Cuando estábamos preparando la conversación para la tarde de hoy, le pedí a Ernesto que empezara con algo muy básico, que era qué es la Constitución, que parece algo que todos deberíamos saber, pero yo creo que no todos las conocemos. Voy a presentar entonces a nuestro invitado, Ernesto Arias. Él es abogado y empresario. Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua y cuenta con una maestría de Fordham University de Estados Unidos. Él es socio de la firma Sucre Arias y Reyes y es miembro de la junta directiva del Banco Banisi, del movimiento Todo Panamá y presidente de la Fundación Pintando Sonrisas. Antes de dar inicio a la conversación, vamos a hacer un disclosure que si bien este tema de la constituyente puede ser percibido como un tema un poco político, los movimientos Todo Panamá y Ciencia en Panamá son movimientos apolíticos, pero nosotros como ciudadanos y como científicos debemos estar informados de los temas que nos impactan como país y preparados para dar respuesta y soluciones dentro del punto de vista científico a la sociedad. Entonces, por eso vamos a estar conversando el día de hoy con Ernesto Arias sobre la constituyente paralela. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Arlene. Muy bien, muy bien. Aquí con ganas de hablar un poquito con ustedes y contarle, bueno, como bien mencionas, un poquito de docencia de qué es la Constitución y luego hablarle de todo este proceso de la constituyente paralela que cada día se escucha más y bueno, hay mucha información dando vueltas y aquí con ganas de aclarar cualquier duda que las personas tengan, ¿no? Bueno, como te decía, nuestro perfil es científico, más que nada, y tal vez no estemos tan empapados con el tema legal. Si nos puedes empezar explicando un poco qué es la Constitución, así brevemente, por Claro, favor. mira, y busqué varias definiciones para ver cuál es la que más me gustaba, la que fuera más concisa, short and sweet. Encontré esta que me gusta del señor Guillermo Cabanelas, que cuando en derecho vemos la definición de cualquier cosa siempre se busca ese referente, que es una persona muy citada, ¿no? Él comenta que una constitución es un texto codificado de carácter jurídico político en que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que éste se compone. Bastante sencillo, pero básicamente nos habla de todo lo que tiene, ¿no? Muy conciso. Es los derechos de una nación, de nosotros como ciudadanos, la forma del gobierno y la organización de los poderes públicos. Y creo que eso es lo más importante y resumido de lo que es una constitución. Ok, gracias. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. ¿Nos puedes explicar un poquito, de manera sencilla, qué es la constituyente paralela y por qué es importante esta propuesta que se está haciendo como país? Ok, ¿qué es la constituyente paralela? La constituyente paralela, bueno, echa para atrás. En nuestra constitución se establecen mecanismos para reformar la constitución, ¿no? Echo un poquito para atrás, hice la definición de constitución, sin embargo les comento que la constitución panameña tiene 15 títulos. Los títulos hablan del Estado panameño, de la nacionalidad, la extranjería, derechos políticos, órgano legislativo, órgano ejecutivo, el Canal de Panamá, la fuerza pública, y está en su título 13 la reforma de la Constitución. La misma Constitución nos dice cuáles son los mecanismos para poder modificarla. Hay dos cosas. Están las reformas constitucionales, que siempre
han escuchado en las noticias, que diferentes presidentes han hablado que hay que hacer las reformas, que hay que hacer las reformas, y luego está la constituyente. Cabe destacar que la constituyente tiene una connotación a veces, da un poquito de miedo, la gente la ve un poquito disruptiva. Lo primero que quiero que sepan es que ha habido muchísimos intentos de lograr cambios constitucionales a través de reformas. Las reformas se hacen diferente a lo que se hace una constituyente. El mecanismo es diferente y ahora les explicaré cuál es la diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, lo que quiero que sepan es que no es que esta es nuestra primera opción. O sea, nosotros como país, ya diferentes gremios y diferentes actores, hemos tratado de hacer reformas a la Constitución, pero todas han sido fallidas. Entonces, hemos tomado esta última alternativa, que es la de la Asamblea la de la Constituyente, porque es la única que permite a los ciudadanos hacer los cambios a la Constitución. Todas las otras maneras de hacer reformas constitucionales tienen que pasar por asamblea. Hay dos mecanismos de reformas que nos lo dice el artículo 313 de nuestra Constitución. El primero es que una asamblea, ¿verdad?, en 3 debates pase las reformas que se quieren hacer. Esa asamblea luego se la pasa al órgano ejecutivo, este la publica en Gaceta, ¿verdad? Y en la próxima asamblea, es decir, sería como que en la última asamblea de Varela, él aprobara unas reformas y luego en la primera asamblea de Nito, esas reformas se ratifiquen, ¿verdad? Esa es una forma de hacer reformas constitucionales, pero tiene que pasar por asamblea. La segunda forma es que sea en 2 asambleas, pero del mismo gobierno. Es decir, Nito en la primera asamblea pasa y en su misma asamblea, cuando empieza su nuevo periodo legislativo, pasa y luego eso tiene que ir para referéndum. La diferencia entre la primera y la segunda es que la primera no va a referéndum, que es cuando todos después votamos a favor o en contra de la asamblea, de las reformas. Como ven, ambas reformas tienen que pasar por asamblea, lo cual, si yo quiero modificar algo de la Asamblea Legislativa, difícilmente la Asamblea me lo va a modificar. Partamos por ahí. O sea, ellos nunca van a aceptar algún cambio que involucre tocar los poderes que tiene la Asamblea y que en lo personal, y parte del grupo de nosotros consideramos que es uno de los problemas grandes que hay en Panamá y es el gran poder que tiene la Asamblea Legislativa. Entonces, el artículo 3, eso son lo que se establece en el artículo 313 de la manera de reformar. Luego el artículo 314 establece el mecanismo de adoptar una nueva constitución, porque las otras nuevamente eran reformas. Y esto es a través de la constituyente paralela. Esto se puede hacer de 2 formas. La puede convocar el Ejecutivo, el presidente mañana puede decir, señores, ¿sabes qué? Quiero convocar una asamblea constituyente paralela. Y tiene que ser ratificada por la mayoría del órgano legislativo. O sea, el órgano legislativo debe decir, oye, estamos de acuerdo con esta convocatoria que está haciendo el señor presidente de una asamblea constituyente. Y tiene que ser con la mayoría absoluta del órgano legislativo. O se puede por iniciativa ciudadana, que es la manera que nosotros estamos. Ahí me preguntan si mayoría simple es por el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros. Y ahí estoy leyendo directamente de la Constitución, que la tengo abierta aquí al lado mío, ¿no? La otra fórmula para poder pedir la constituyente es a través de esta iniciativa nuestra, que es la iniciativa ciudadana, que debo conseguir las firmas del 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. ¿Qué significa eso? Yo tengo que conseguir 581,000 firmas, porque eso equivale al 20% del padrón electoral al 31 de diciembre del año pasado. Entonces, ese es mi primer reto, ¿no? Tengo que conseguir las firmas para poder entonces, una vez que se consigan las firmas, el Tribunal Electoral debe acoger la propuesta y hace una convocatoria de constituyentes. Ahí no seamos una elección. Primero, se consigue que se apruebe la constituyente. Segundo, el tribunal ve, consiguieron las firmas, ok, ahora vamos a votar quiénes van a ser estos constituyentes. Son 60 personas por las cuales se vota. Esas personas luego se ponen a trabajar y tienen que generar un documento.
Ese documento es la nueva constitución, la cual una vez que pase el tiempo, creo que ellos tienen un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 9 meses para generar ese documento, se lo presentan al Tribunal Electoral. Es decir, aquí está la nueva constitución. El Tribunal Electoral debe hacerla pública, la publica en Gaceta Oficial para que todo el país la conozca. Y luego entonces nosotros como país vamos a un referéndum para ver si adoptamos o no esta nueva constitución. Así que me extendí un poco, pero quería que entendieran primero de todas las diferencias entre una reforma constitucional y luego entré un poquito más en materia en esta misma constituyente paralela. ¿Cuál es el mecanismo, así bastante resumido, que tenemos que hacer para poder que se lleve a cabo, ¿no? Ernesto, ¿y por qué se está proponiendo esta reforma? Bueno, nosotros consideramos que hay que hacer una modificación muy importante al mismo gobierno. Nosotros consideramos en nuestro movimiento que aquí hay que tocar tres partes importantes de la Constitución, que es lo que hay que cambiar, y es el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Esa distribución de poderes, esa certeza de castigo que no existe en Panamá, el total abuso que hemos visto de parte de algunos diputados, situaciones en el Estado que se dan, crímenes que uno ve, apología del delito, que es cuando personas literalmente salen y dan una entrevista y dicen, ah, sí, yo robé, yo hice esto, hice lo otro, y uno como ciudadano ve estas cosas pasar y uno dice, ¿hasta cuándo? Entonces a la asamblea la juzga la corte y la corte juzga a la asamblea, entonces ahí nadie se hace nada porque yo te cubro lo tuyo, tú me cubres lo mío. Consideramos que hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. Este país es un país muy presidencialista. El presidente tiene demasiado poder. La asamblea ni se diga. La asamblea hace, o sea, uno ve a un diputado haciendo calles, haciendo esto, y sale y dice, ay, estoy muy contento porque hice esa calle aquí, pero dice, no, tu trabajo es hacer las leyes. Entonces, hay que poner un poquito de orden a este descontrol que nosotros consideramos que existe en el país, y por eso es que nosotros tomamos la decisión como movimiento de empezar a buscar las firmas para empezar a hablar de este tema y ojalá poder llegar a tener esta constituyente paralela. No sé cómo quieras hacer con las preguntas, que las voy respondiendo mientras vas entrando o esas las dejamos para el final. Bueno, las iba a dejar para lo último mientras Ok, vamos esclareciendo los puntos, pero si hay ok. algo como el anterior que va de la mano con lo que estás hablando, podemos contestarla ya, como gustes. Ok, déjame abrirlo para ver. Ok, ¿qué constancia tengo yo de que los constituyentes que se elija, porque luego de la regresión del 20%, debe llamar a la elección de los constituyentes, respondan a diferentes partidos políticos si al final estamos secuestrados y aún queda el referéndum, que por el clientelismo político puede que no salve nada? Lo otro es si el gobierno llama a la constituyente antes que terminen de recoger la firma, ¿cómo quedan estos movimientos? ¿Una cuota electoral para formar otro partido político? Son las dudas. Ok. Muy buenas preguntas, y la primera pregunta creo que es la pregunta que todo el mundo nos hace. O sea, ¿cómo yo sé quiénes van a ser los constituyentes, cómo se van a elegir? Y la respuesta es que ni yo sé, honestamente. La Constitución no establece cuál es el mecanismo. El Tribunal Electoral tiene que determinar eso. Nosotros obviamente necesitamos poner presión al Tribunal Electoral para que ponga unas reglas que sean bastante inclusivas y que dejen que podamos nombrar constituyentes para votación, todos los movimientos, y que no sea solamente partidos. Pero la realidad es esa, o sea, y eso sí es un riesgo. O sea, el Tribunal Electoral puede mañana decir, oye, los constituyentes se eligen de la misma forma que se eligen los diputados, por circuitos, por residuo. Eso es todas las cosas que queremos eliminar, pero eso es un riesgo que nosotros conocemos y que nosotros estamos tratando de unir a la mayor cantidad de gremios posibles para empezar a exigir al Tribunal Electoral que saque esas reglas y que esas reglas sean justas para poder tener una elección libre y justa sobre quiénes van a ser los constituyentes. Entonces le toca al Tribunal Electoral sacar esas reglas del juego y eso es lo que aún no ha sucedido. Eso es lo que aún no ha sucedido. Esa es una pelea fuerte que tenemos con el tribunal en estos momentos, pidiéndole que por favor se manifiesten. Sin embargo, nosotros tenemos que salir a buscar firmas, y la razón de por qué estamos tan urgidos con la búsqueda de firmas y tenemos que salir ya y ya y ya, es que
como les mencioné, el proceso de la Asamblea Constituyente tiene términos mínimos y máximos. Por ejemplo, me dice, oye, tiene un periodo entre 6 meses a 9 meses. El tribunal tiene un periodo entre 3 meses a 6 meses. Si yo tiro los tiempos al máximo tiempo posible, yo puedo tener una constitución antes de las próximas elecciones. Y algo que se me olvidó decirles de la diferencia de una constituyente paralela, que se llama paralela porque nosotros no irrumpimos en nada de lo que esté electo actualmente. Nosotros como constituyente paralela tenemos que respetar todos los puestos que han sido electos. Yo no puedo hacer una constituyente paralela y salir con un documento que diga, ahora elimina a todos los diputados y ahora vamos a hacer una elección nueva y el presidente se va y cambia a todos los magistrados de la Corte. No, la Constitución es muy clara que la constituyente paralela tiene que respetar todos los puestos que han sido electos o nombrados y empieza a regir de ahí en adelante. Es decir, si nosotros cumplimos con los tiempos que tenemos establecidos, en las próximas elecciones de Panamá van a contar con las reglas nuevas. Y eso puede ser muchas cosas. Se han hablado de temas, por ejemplo, cambiar la elección de diputados que no sean circuitales a que sean nacionales. Ese es un cambio que no digo que es el que nosotros consideremos, pero es un cambio que está interesante estudiar. Y todos esos cambios entrarían entonces para la próxima elección. ¿Y qué rol juega la Asamblea Nacional en todo esto? En esta parte nada, esto es lo bueno de esta iniciativa de la Constituyente Paralela Ciudadana, porque no la está llamando el presidente, no está siendo ratificada por la Asamblea, simplemente somos los ciudadanos tratando de salir a conseguir las firmas para que sea obligación del Tribunal Electoral, entonces llamar a la Constituyente y empezar el proceso de elección de los constituyentes y todo lo demás que ya expliqué. O sea que en estos momentos ese es el único mecanismo que hay en la Constitución para poder hacer una nueva Constitución o una reforma total sin tener que pasar por la Asamblea. ¿Y cómo afectaría al país realizar una constituyente, Ernesto? Bueno, lo bueno de la constituyente paralela es que yo no considero que afectaría al país para nada. Como te digo, se respetan todas las instituciones. Nosotros no vamos a tocar a nadie, ninguna de las figuras que están electas. Se llama paralela porque va paralela al gobierno. El gobierno sigue funcionando, todo sigue andando, simplemente de forma paralela estamos empezando una discusión y estamos haciendo un nuevo documento a la vez, ¿no? Entonces, no creo que afecte mucho al país. Hay personas que sí dicen, bueno, pero entonces estos procesos de constituyentes que van a causar miedo en inversionistas. Nosotros no creemos que es así. En otros países de la región en donde ha habido procesos constituyentes, no necesariamente ha bajado la inversión y bueno, en estos momentos, como tenemos el país ahorita mismo, todo cerrado, o sea, nadie viene a invertir aquí. Si vienes de Sudamérica tienes que hacer cuarentena de 14 días y un poco de locuras. No consideramos que va a causar un daño, así como menciona. Incluso creo que sería buen visto que el país decida hacer estos cambios. Yo creo que podemos estar en desacuerdo muchas personas sobre qué político te gusta o qué partido y tal, pero yo creo que es un sentir nacional de que no estamos yendo por el rumbo adecuado. Ernesto, mencionaste otros países de la región que han hecho este proceso. ¿Nos puedes compartir ejemplos de países? Sí, claro, el principal que podemos hablar es el de Chile, que tal vez en algunos grupos de ustedes han circulado videos o se han hablado un poco del tema de Chile y qué está pasando allá y que la mayoría de los diputados que salieron electos, los constituyentes que salieron electos allá son independientes o son de izquierda. O sea, Chile no es comparable a Panamá por varias razones. O sea, Chile ha sido un país que en los últimos años ha tenido varios gobiernos de izquierda. O sea, hablar de la izquierda en Chile no es decir que es extrema izquierda. O sea, Bachelet era el Partido Socialista y es considerada fue considerada una excelente presidenta y incluso cuando uno ve los approval ratings que hubo en esos países, ella fue considerada buena en Chile. Entonces, estos videos que circulan por ahí diciendo que es que nos va a pasar como en Chile y se monta a la izquierda, aquí, gracias a Dios, todavía como país no tenemos una izquierda bien formada. Aquí tuvimos diputados independientes, no hemos tenido diputados así de izquierda extrema, nada de eso. Así que
el mecanismo en Chile nos va a enseñar mucho. Ellos tienen ciertas reglas que son interesantes. Por ejemplo, allá la Constitución tiene que ser aprobada por 2/3 de los diputados. Eso es algo interesante. No sabemos si aquí van a hacer lo mismo el Tribunal Electoral, pero es interesante ver el desarrollo, cómo se desarrolla esa Constitución y cómo se desarrolla el mismo proceso allá, y podamos aprender un poco. Nosotros estamos organizando unos Zooms con diputados actuales que fueron electos para la constituyente en Chile, para entender y escuchar de parte de ellos qué han visto, qué ha pasado, cómo está el proceso, qué se puede mejorar, y tratar de nosotros acá de impulsar, copiar mecanismos que hayan funcionado allá. Varios comentarios que estoy viendo del chat y si nos puedes explicar un poco si se pudiese en este proponer dentro de la nueva constitución un perfil para ser diputado, para ocupar puestos de elección. Eso por ahora no existe en nuestro país. ¿Se pudiese incorporar algo de esa manera? Sí, los constituyentes tienen el poder de crear la constitución como quieran. Ellos pueden poner las reglas que ellos quieran y al final nosotros como país vamos a votar en favor o en contra de esa nueva constitución. Eh, eh, por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Qué dice la constitución actual para ser un magistrado de la Corte Suprema? Tiene que ser panameño por nacimiento, haber cumplido 35 años de edad, hallarse en pleno gozo de los derechos civiles y políticos, ser graduado de Derecho y haber inscrito el título universitario en la oficina que la ley señale y haber completado un periodo de 10 años durante el cual haya ejercido profesión de abogado o cualquier cargo. O sea, tiene ciertos requisitos. Para los diputados no hay tantos requisitos y sí, puede ser algo que se puede determinar, pero eso lo determinarán ya los constituyentes. Cuando empecemos a ver esta elección de constituyentes va a ser muy importante y la Constitución simplemente dice que tienen que ser representativos de todas las provincias y comarcas de la República de Panamá. Eso es lo único que dice. No establece que tiene que haber 10 en Panamá o 20 en Panamá o tantos en Chiriquí o tantos en Colón. Asumimos que al final lo que se va a hacer en base a población y se le van a asignar diferentes a diferentes provincias, siendo Panamá obviamente la provincia que más constituyentes saque, pero va a ser muy importante esa elección y entender los ideales de cada persona y votar por las personas cuyos ideales vayan acorde a lo que uno está buscando cambiar, ¿no? ¿Y tienes ahí a mano el perfil de los diputados? Ya lo Déjame buscarte. mencionaste, solamente que fuera representativo. El perfil que se requiere para ser constituyente. No, O, de los diputados actuales. te lo busco ya, dame un segundito, te digo ya. Para ser diputado se requiere ser panameño por nacimiento o naturalización con 15 años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalización, ser ciudadano en ejercicio, haber cumplido por lo menos 21 años de edad a la fecha de elección, no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 5 años o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia y ser residente del circuito electoral correspondiente por lo menos un año inmediatamente anterior a la postulación. Son los únicos requisitos. Y si fuese posible incorporar algo más entonces Claro. Es importante, o sea, los 60 constituyentes pueden cambiar toda la constitución a su decisión. Ellos internamente, el tribunal establecerá cuál es el mecanismo de votación interno cuando se quiera votar por algún cambio. Como les mencioné, en Chile son 2/3 partes, aquí en Panamá no sabemos todavía, estamos esperando que el tribunal lo reglamente, cómo van a ser las decisiones internas de ese grupo de constituyentes una vez electos para sugerir cambios, pero estoy seguro que digamos, cualquier persona que sea constituyente dice a mí me parece que los diputados deben tener licenciatura, maestría y debe ser una maestría afuera. Y vendrá otra persona con un muy buen argumento a decir eso es exclusivo. Hay personas que no necesariamente se gradúan en la universidad y pueden cumplir con los requisitos. Entonces ahí entrará una discusión democrática y una discusión que debe pasar, no solamente en ese artículo, sino en muchos más, de en qué va a quedar eso, ¿no? Yo obviamente tengo mi manera de pensar, seguro muchas de las personas aquí, los que leo en los grupos, tienen bastante claro qué quisieran
Y por eso es importante que en el momento de que vaya a ser, si llegamos a esto y recaudamos las firmas y vamos a elegir a constituyentes, que sean constituyentes que piensen acorde a lo que ustedes buscan, ¿no? Hay una pregunta en el chat del Zoom, dice, ¿el referéndum para aprobar una nueva constitución se da por la constitución completa o puede ser por partes? Mira, esa es una muy, muy buena pregunta que todavía no tenemos la respuesta. Estamos pensando si el tribunal, incluso no sabemos si el tribunal puede o no reglamentar al respecto. Les digo ya exactamente lo que dice. Dice, el nuevo acto constitucional aprobado con arreglo a este método, que es el método de la paralela, será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de 3 meses y mayor de 6 meses contados a partir de la fecha de su publicación en el boletín del Tribunal Electoral. Eso es lo único que dice la Constitución. Será sometido a referéndum. No sabemos si por partes. Yo me inclino a que debe ser, yo pienso que debe ser todo o nada. No pienso que debe ser por partes porque aquí siento que el proceso es de una constituyente paralela. Estamos tratando de hacer una constitución completa. Si quisiéramos hacer reformas, esas reformas se dan por los otros mecanismos. Esa es mi manera en particular de pensar, pero al final del día el Tribunal Electoral tendrá la última palabra. Aquí hay otro comentario, ya tú lo habías explicado, pero de repente repetir un poquito de otra manera. Dice, afecta la seguridad jurídica de las inversiones, ya que los procesos se detendrían, ya que los códigos y leyes actuales, el, el fundamento legal está basado en primer lugar sobre la Constitución. O sea, tú nos explicabas hace un rato que se llama paralela porque se está creando esta nueva Constitución en paralelo a la existente precisamente para no afectar eh, el, el desarrollo del país, la conducción del país, los procesos. Claro. ¿Puedes explicar un poquito sobre eso nuevamente? ¿Por qué es paralela? Sí, bueno, el tema de que es paralela es que no va a afectar, o sea, no paraliza al gobierno. El gobierno sigue. Entiendo lo que dice, creo que fue Edner Victoria la pregunta. Esa duda existe, sin embargo, yo no considero que sea así, ya que lo que uno ve en una constitución, si después la ven, es bastante macro. ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo se elige el presidente? ¿Cómo se elige los diputados? O sea, no llega a tocar tanto así como que voy a cambiar una ley y van a tener miedo las personas que están en Panamá Pacífico, por ejemplo, porque tal vez con la constitución puedo tumbar el régimen especial. O sea, pudiera pasar, no voy a mentirles aquí. O sea, si los constituyentes deciden cambiar todo y hacer una constitución fuera de orden, bueno, al final en el referéndum se votará en contra. No creo que eso es lo que vaya a pasar. Honestamente creo que las personas que sean electas como constituyentes van a ser personas que van a tener, van a estar alineadas a un nuevo país que queremos. Y esto es sentar las bases. Aquí no vamos a cambiar. Es importante también que entiendan que la constitución nueva no va a cambiar todos los males que hay en el país. Esto es sentar las bases. Sentemos las bases para que haya mejor administración de justicia, para que haya certeza del castigo. Esas bases. Todo lo demás, las leyes que ya existen y todo, difícilmente veo que se vean afectadas por este cambio constitucional. Y si se afecta mucho, entonces, como les mencioné, siempre está el referéndum en el cual nosotros como país podemos votar en contra de lo que los constituyentes consideraron que era lo adecuado para la nueva constitución. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nos falta algún tema, Ernesto? Yo creo que hemos cubierto todos los temas que teníamos. Sí, hemos hablado bastantes cosas. Puedo tocar un par de puntitos aquí que tal vez no me preguntaste. ¿Quiénes Y pueden un ser los resumen. Un resumen. ¿Quiénes pueden ser constituyentes? Hey, puede haber personas no partidistas, puede haber miembros de partidos políticos, eso no se puede eliminar, no fuera democrático eliminar que porque una persona sea un partido o algo. Como les mencioné en Chile, los diputados actuales pueden ser constituyentes siempre y cuando renuncien a su cargo de diputado. Eso fue lo que Chile determinó que era, cómo funcionaba ya. Acá nuevamente estamos esperando que el tribunal nos diga cuáles van a ser las reglas de juego. Y créanme que estamos haciendo muchísimo esfuerzo
en conseguir esas reglas del juego. Es importantísimo saber cómo va a pasar todo esto. Sabemos cómo funciona la política en este país y no queremos que nos metan, como bien dice, un gol. ¿Los constituyentes deben ser abogados? No, no necesariamente. A mí no me parece que deben ser abogados. No creo que eso sea un requisito que ponga el Tribunal Electoral. Sin embargo, nuevamente, el tribunal es el que debe establecer cuáles son los mecanismos para elegir constituyentes. Dudo que lo hagan únicamente para diputados y para abogados, y siendo abogado estuviera en contra de una norma como esa. Considero que debe ser representativo de toda la sociedad y debe haber, como ustedes, científicos, debe haber personas que estén en temas de culturales, debe haber abogados, obviamente, debe haber un poco de todo, pero no creo que sea restrictivo solamente a abogados. Si es todo nada ocurrirá lo que mencioné. Alguien o algún constituyente propone algo muy radical y entre las cosas buenas que haya, que puede ser mayoría, y el referéndum, si se vota todo Creo que nada. dentro de ese comentario, lo que estás leyendo está de repente mencionar las otras propuestas que se están dando para que se entienda que no es solamente una propuesta de constituyente paralela, sino que hay otras propuestas también que están sobre la mesa de cambios. Claro, sí, están las reformas que mencioné. Hay reformas que han intentado hacerse, se trató de hacer con Varela, unas reformas que por favor las pasara en la última asamblea para que la aprobara la primera asamblea de Nito. Eso nunca pasó. En el pacto bicentenario tenemos entendido que el gobierno quiere incorporar ese tema a las reformas, y todos los gobiernos, yo creo que en todas las candidaturas de presidente que hemos visto, siempre hablan de reformas constitucionales. Todo Martinelli hizo los notables, con Varela se habló de reformas, Nito promete reformas, todos prometen reformas y queda en eso, ¿no? Así que sí, ha habido otras iniciativas, algunas impulsadas por la Cámara de Comercio, impulsadas por diferentes, se ha ido a reuniones, se ha hablado, se han dicho lo que tiene que pasar y al final muere en la Asamblea, porque la Asamblea la archiva y no le da la gana de seguir con eso. Aquí Edner tiene unas muy buenas preguntas que no quiero pasar de mencionar. Él menciona sobre que si algún constituyente propone algo muy radical y entre las cosas buenas que haya, que puede ser la mayoría, si el referéndum vota todo o nada, no se logrará el objetivo. Eso es cierto. Sin embargo, un constituyente propone algo muy radical, tiene que ser aprobado por la mayoría de los constituyentes. O sea, tiene que ser algo tan radical, pero algo que sea aprobado por todos, porque no es que un solo constituyente puede definir qué va a ir y a qué se va a votar. O sea, no puedes tener una sola persona diciendo este artículo va porque va aunque no les guste y ahí tumbo la Constitución. Tiene que ser aprobado nuevamente, esperando las reglas de la Asamblea, del Tribunal Electoral, ya sea por mayoría absoluta, mayoría o algún otro tipo, como les mencioné, en Chile es 2/3 partes. Habría que ver qué decisión tiene el tribunal con eso. Y mencionas la constituyente originaria. Muy buena pregunta. Eso es algo que se ha mencionado, eso es algo que se ha hablado mucho. Sin embargo, eso es algo que no existe. O sea, la constituyente originaria, no existe un mecanismo en la Constitución Nacional hoy por hoy que establezca cuál es el mecanismo para hacer una constituyente originaria. Honestamente, una constituyente originaria es casi un golpe de Estado. No hay reglas. Es simplemente se rompe con la institucionalidad, anulando legalmente el orden que está establecido. El país se detiene, no es paralela, que se respetan los poderes. Una constituyente originaria el día de mañana puede eliminar al presidente, eliminar a la asamblea. O sea, la constituyente originaria es algo que yo sí considero bastante peligroso y bastante disruptivo, y ahí sí tuviera bastante miedo si eso fuera el tipo de constituyente que estamos discutiendo. Pero la que estamos hablando aquí es la paralela, es la cual ha sido aprobada ya para empezar a buscar firmas. Las personas que abogan por la originaria no las he visto ni muy reunidos, ni llegando pudiendo avanzar mucho con ese tema. Y la paralela siento que es, bueno, primero es la que está establecida en la Constitución Nacional y me parece que es la más democrática, ¿no? Los constituyentes tendrán que presentar conflicto de intereses. Oye, me encantaría. Esto lo hemos estado discutiendo con el Tribunal Electoral, establecer ciertas reglas. Si eres constituyente no puedes correr para un puesto público en las próximas elecciones. Esas son ideas.
Son ideas, nosotros estamos trabajando en un grupo de ideas que nosotros como movimiento queremos presentarle al Tribunal Electoral para que cuando ellos tomen la decisión las tomen en consideración. Sin embargo, es muy importante como sociedad civil, que es lo que nosotros representamos en nuestro grupo, hacer esa presión al Tribunal Electoral y que no se dejen llevar por lo que pidan los partidos políticos o lo que pidan ciertas otras poderes que quieran manipular la elección de estos constituyentes para que terminen siendo las personas que no queremos que sean los que elijan, los que escriban nuestra nueva constitución, ¿no? Tendrán que rendir cuentas, percibirán salario, otros emolumentos, beneficios, inmunidad, no sé. No sé, nuevamente eso es lo que estamos esperando que reglamente el Tribunal Electoral. Son todas muy buenas preguntas, pero hay que ver con ellos qué decisión va a tomar el tribunal, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes reúnan las firmas con otros grupos? Sí, muy buena pregunta. Yo puedo sumar mis firmas con los otros grupos que están recogiendo firmas. Yo consigo 100.000, los panameñistas y el CD y el País, los otros grupos que están recaudando, ellos recauden y podemos unir nuestras firmas. Eso es algo que nosotros como movimiento queremos hacer, unir las firmas. No estamos hablando de unir las ideologías ni nada de eso. Nosotros tenemos nuestra ideología, nosotros somos sociedad civil, nosotros somos, no estamos ligados, no somos partidos políticos como lo son ellos. Sin embargo, entendemos que este proceso, que tenemos 6 meses para recaudar 600.000 firmas, son 100.000 firmas por mes, es un proceso bastante complicado y sí se pueden sumar y yo creo que ellos, al igual que nosotros, queremos que se sumen las firmas para poder llegar a la meta de las 581.000 firmas. ¿Y cuándo empieza la recolección de firmas? Bueno, nosotros ya solicitamos al Tribunal Electoral. Ayer nos hicieron la primera capacitación. Yo estuve involucrado en la capacitación para poder ser para ser activista, para poder también entrenar a otros activistas. Tenemos un par de capacitaciones más. Yo considero que ellos a mediados del mes ya nos van a dar la autorización para poder empezar a salir a buscar firmas. Hay diferentes mecanismos para buscar firmas. Hay unos kioscos que van a estar en diferentes puntos de la ciudad, donde las personas pueden ir y de forma muy fácil poner su cédula y votar a favor o en contra. Le va a preguntar, ¿votas a favor, firmas a favor de la constituyente? Ok, ¿a qué grupo le quieres dar tu voto? Porque al final es todo el mismo norte, pero tú prefieres darle tu voto el sí se lo voy a dar a el grupo nuestro, Panamá Decide, o el sí se lo vas a dar al otro grupo. Y ese es un mecanismo. Hay otro que se llama Tribunal Contigo, que es en la página web de ellos, y uno tiene, ese es otro mecanismo. Va a haber un app que ciertos activistas van a poder tener en el teléfono. Por ejemplo, yo estuviera reunido físicamente con un grupo de personas y tengo el app en mi celular, ahí voy consiguiendo las firmas de cada persona, pero es un app que no es que puede bajar todo el mundo, no es que yo te puedo decir, Arlene, bájate el app y vota. No, es un app que yo debo tener, el activista debe tener, y él con ese app básicamente elimina lo que es el libro físico, porque el libro físico en esta elección, no sé si alguna vez les han tocado la puerta para recaudar firmas para, no sé, Ana Matilde y Lombana, cuando estaban buscando firmas, que eran unos libros amarillos, y la gente iba diciendo, por favor, firma aquí, firma aquí. Esos libros han sido casi que en su totalidad eliminados. El tribunal los va a mantener para recaudar firmas en lugares donde no haya mucho acceso a data, porque yo obviamente con el app que tengo en el celular para poder conseguir las firmas de las personas, necesito tener acceso a data. Entonces, se van a mantener los libros, pero solamente para casos muy puntuales. Entonces está ir como les menciono, al Tribunal Contigo, ir a una oficina del Tribunal Electoral. Están los tótems, estos que van a tener en diferentes puntos de la ciudad, y luego está la aplicación. Pablo Montero, perdón, déjame ver, se puede prestar confusión para la población que un grupo se una a otro que responda a un partido político. Sí, nosotros hemos estado internamente hablando, incluso antes de entrar en esta llamada estábamos hablando bastante sobre ese tema. Nosotros tenemos que ser muy claros en cómo nosotros comunicamos a la población de que nosotros estamos uniendo firmas, pero nosotros somos dos grupos separados. Y eventualmente empezaremos a hablar un poco de nuestros ideales y la posición que nosotros tenemos, y ellos van a hacer lo mismo, y ahí la gente podrá entender la diferencia entre un grupo liderado por la sociedad civil versus otros de partidos. Algunos les gustará más lo que mencionan ellos, otros más lo que mencionamos nosotros, y la persona puede escoger a quién le da su voto, ¿no? Pero sí, es muy importante que nosotros no generemos esa confusión que tú mencionas. ¿Es posible presentar al Tribunal Electoral un documento de algunas condiciones y requisitos sugeridos para funciones? Sí, nosotros estamos trabajando en ese documento.
a lo interno de nuestro movimiento y queremos hacerle llegar esto. Ya hemos hablado un poco por encima en conversaciones informales con los magistrados del Tribunal Electoral, tenemos una comunicación abierta con ellos, les hemos dado ciertas sugerencias, pero sí estamos pensando en hacer un documento que le podamos presentar a ellos de forma formal para que lo tomen en consideración. ¿Alguna otra pregunta? Podemos abrir los micrófonos también si alguien lo quiere Sí, si hacer alguien quiere vía hacer un micrófono. comentario. Sí, por favor, Joana. Si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta en vez de escribirla. Dice Rolando Gittens, 60 constituyentes, como lo indica la Constitución actual, ¿lo consideras poco o cómo piensan que se podría promover la participación representativa? Mira que no lo considero poco, creo que el número está bien. Al final es lo que dice la Constitución, no es que podemos... Si consideraría que fuera muy poco y quisiera que fuera más, tendría que hacer un cambio, una modificación a la Constitución para poder entonces subir el número. ¿Cómo se puede promover la participación representativa? Nuevamente, como les he mencionado en varias ocasiones, y yo sé que suena como a disco rayado, pero es que el tribunal nos tiene que dar esa reglamentación, ¿no? Como les dije, la Constitución solamente dice que deben ser representativos de las diferentes provincias y comarcas. Yo me imagino, como les dije, lo que la lógica me indica es que ellos van a ver el número de población que hay en cada comarca y provincia y le asignarán de los 60 un número basado en la población, y creo que esa es la forma en la cual pueda ser más representativa de las provincias y comarcas. Ya luego, que sea más representativa de las diferentes clases sociales, de los diferentes, ¿cómo se llama? Profesiones, que haya científicos, que haya abogados, que haya de todo. Eso ya será en la parte de las elecciones, ¿no? La persona que se considera que quiere ser, se postulará como constituyente y será unas elecciones y será ganarse el puesto, ¿no? ¿Es un problema dejar eso a la discreción del Tribunal Electoral? ¿Puede darse que la Asamblea propone una ley que inserte lo que plantean en el documento a presentar y sea algo contraproducente? Sí, todas esas cosas pueden pasar, creo que fuera una jugada bastante sucia de la Asamblea en estos momentos, no me sorprendería nada, pero sí, y ahí es donde nosotros como sociedad civil tenemos que estar muy pendientes y levantar la mano y levantar la voz cuando veamos que algo así se quiera hacer, ¿no? Por ahora no hemos visto nada que nos indique que eso va a pasar, pero bueno, estamos empezando las firmas. Estoy seguro que si empezamos a conseguir un número importante de firmas, ya nos va a empezar a ver más como una amenaza y tal vez cosas como esas pudieran pasar, pero nosotros sabemos que si nosotros conseguimos un número importante de firmas, difícilmente van a poder hacer ese tipo de cosas porque van a causar una indignación muy grande, ¿no? Entonces, nosotros seguimos fieles a que como sociedad civil tenemos que salir, tenemos que unirnos, tenemos que salir a buscar estos cambios. Yo sé que muchas cosas dan miedo, yo sé que genera mucha incertidumbre, es que yo honestamente siento que ya como país hemos tocado fondo. O sea, aquí pasan cosas, aquí no hay repercusiones de nada. Aquí hemos visto la cantidad de escándalos que vemos pasar y pasar y pasar y pasar, y aquí nadie pasa nada, nunca pasa nada. Ya no se puede. O sea, something's gotta give. Y honestamente, como les mencioné al comienzo, no es que nosotros estamos utilizando esta asamblea constituyente paralela como primer mecanismo. Hemos tratado todo. Hemos tratado de hablar con diferentes, y digo hemos, porque al final del día, aunque no estaban participando en todas, sí considero que es algo que yo también quiero. Se ha hablado de reformas, se ha tratado muchas veces con el gobierno de hacer esto de parte de reformas, algo que no sea tan disruptivo, pero si al final del día no hacen caso, al final del día no quieren, al final del día la asamblea lo archiva, no queda otra. Si hubiera otro mecanismo de reformas, tal vez, iniciadas por la sociedad civil como esto, oye, tal vez hubiera sido eso mejor que hacer el cambio entero, pero es que la Constitución solamente nos da una alternativa y es esta.
Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, muchas gracias Ernesto. Yo voy a pasar a dar unas presentaciones antes de cerrar la reunión del día de hoy, la sesión del día de hoy sobre nuestras actividades futuras. Pero te agradecemos muchísimo que hayas venido. Confieso que yo no sabía nada de este tema y creo que es muy importante para todos nosotros, especialmente para la comunidad científica, que es una comunidad que debe estar apoyando en los procesos de país y en mejorar la sociedad, de estar informados de todos estos temas. Así que te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y bueno, más adelante regresas para ver cómo van las cosas. Claro, Pero claro. antes de cerrar, yo estoy entendiendo que esto va a ser un proceso bastante largo, ¿verdad? Porque es elaborado. Sí, mira, te digo un poquito los tiempos rapidito. Nosotros tenemos hasta 6 meses para recaudar 581.000 firmas. Luego hay un proceso que puede ser de 3 meses hasta 6 meses máximo para el proceso de elección de constituyentes. Una vez que se eligen los constituyentes hay un proceso que es de 6 meses a 9 meses para redactar la nueva constitución y luego la nueva constitución se lleva a refrendo, hay un periodo también de 3 a 6 meses. Todo esto da que podamos tener una constitución en agosto del 23. Un proceso que puede tomar como máximo 2 años y 3 meses. Como te dije, la constitución habla de mínimos y máximos de tiempo. O sea que lo máximo que se pudiera, si en vez de 3 a 6 meses, nos vamos los 6 meses, 6 a 9 los 9 y de 3 a 6 los 6, entonces esto puede tomar 2 años y 3 meses. No tiene efectos retroactivos y no altera los periodos de los funcionarios electos. Eso es importante recalcarlo nuevamente porque es lo importante de la paralela, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias.